va a ser el... Ok. Bueno. No sé, Matías, ¿estás conectado por ahí? Sí, acá estoy. Buenas, ¿cómo les Perfecto. va? Bueno. Matías va a ser quien va a dar la siguiente charla. Así que vamos a hacer una introducción un poco a la temática, que es sobre implementación de un software de ejemplo didáctico más que nada sobre la EduCIA FPGA que desarrollamos acá en la UTN Edo. Y bueno, sé que él ya tiene la presentación y todo armado, así que directamente le voy a ceder la palabra y desear muchos éxitos. Perfecto, gracias, Ramiro. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, Eh, si querés ir poniendo la presentación, tenés los permisos habilitados. buenísimo, ahora Les cuento arranco. cómo es la dinámica. Como pasó con la charla anterior, nosotros en este momento estamos en una sesión privada de Zoom y la charla está saliendo por el canal de YouTube SACE 2021, Sala 2. Cuando finalicen ustedes con la presentación, eh, Franco les va a transmitir las preguntas en el caso de que hubiera y ustedes las pueden responder por este medio. Ok, buenísimo. Bueno, arranco a compartir. Adelante. Eh, uno, bueno, creo que ahí se ve. Voy a prender la cámara ya que estoy. Sí, perfecto, se ve. Otro vídeo, bueno, ahí va. Bueno, me voy a presentar. Nuevamente, yo soy Matías Costa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica acá en la UTN, en la Facultad Regional AEDO. Y bueno, soy miembro de lo que es el grupo base desde el principio de este año. Bueno, lo que les voy a traer hoy es una charla sobre lo que es la implementación de un procesador software, en este caso el Simple CPU V1, sobre la plataforma de EduCIA FPGA, que como decía Ramiro decían, desarrollamos acá en AEDO. Así que bueno, vamos a arrancar. Acá a lo largo de toda la presentación vamos a tener una serie voy a poner puntero, una serie de códigos QR que los van a redirigir. Ahí va, corro esto. Nos van a redirigir a lo que son, bueno, documentaciones que nosotros tenemos en nuestra página de GitLab. Y bueno, ya vamos arrancando con esto. Primero les voy a ir contando más o menos de lo que vamos a hablar, ¿no? Todo lo que son aspectos implementativos de este procesador de arquitectura Simple CPU, que es una arquitectura que nosotros encontramos en Internet y decidimos implementarla a nivel RTL, digamos, en VHDL en este caso, y bueno, posteriormente lo sintetizamos todo dentro de la EduCIA FPGA, ¿no? Es un diseño más que nada didáctico, que bueno, ahora vamos a ver que se centra en aspectos que son pormenorizar los aspectos esenciales de lo que hace un procesador, un procesador. Acá está la agenda de la charla, bueno, vamos a arrancar con esta introducción, y después seguimos hablando de lo que son aspectos macro de la implementación, y luego ya vamos al hueso con la descripción funcional, componentes, cómo es el sistema de codificación de trama, comunicación y cómo programarlo. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de uso en el que vamos a hacer el típico Hola Mundo o Hello World y verlo a través de una terminal serie acá en la computadora, en vivo. Así que bueno, arranquemos, ¿no? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo del Simple CPU? Lo que queremos hacer es, utilizando un enfoque bottom-up, porque primero lo que se hacen es describir componentes individuales y luego interconectarlos, es describir todas estas características, ¿no?, esenciales que hacen del procesador un procesador, ¿no? El nombre simple es una interpretación, ¿no? Eh, que en lo que se basa es que en este diseño tiene un set de instrucciones pequeño, ¿no? Esto sirve porque, como vamos a ver posteriormente, el tamaño del set de instrucciones es proporcional al hardware que nosotros vamos a tener que definir a la hora de crear nuestro diseño, ¿no? Entonces, el hecho de tener un set de instrucciones pequeño nos genera, en este caso, un hardware más pequeño, más amigable, que nos va a lograr resaltar los aspectos esenciales y realizar análisis más pormenorizados de todos los componentes que nosotros consideramos esenciales, ¿no? Esto lo vuelve un diseño que está bueno a nivel didáctico. Es más que nada eso, es un diseño didáctico, no hay que perder de vista eso. No es algo como un procesador muy poderoso, de potencia, es algo que está hecho para aprender. Incluso yo,
aprendí sobre un montón de estos temas utilizando este procesador, ¿no? En esta implementación a mí me sirvió mucho para aprender, así que entiendo que aquellos quienes estén interesados en lo que es introducirse en el tema de los softcores, esto está realmente muy bueno y está muy bien documentado. Así que bueno, arranquemos con lo que son los aspectos macro del procesador. Bueno, acá tenemos, lo que tiene es una arquitectura von Neumann, tiene 8 bits la longitud del dato que maneja. Y bueno, para mencionar algunas de las características de la arquitectura, de la típica arquitectura von Neumann, como vemos tiene una memoria principal que reside por fuera del core, una memoria RAM, y en donde los datos instrucciones que nosotros le vamos a ir escribiendo y que el profesor va a ir leyendo, coexisten, ¿no? Comparten un solo bus, como es conocido de la arquitectura. Contrario, por ejemplo, a lo que es una arquitectura hardware, que posee un bus distinto para cada uno y una memoria distinto para lo que es datos e instrucciones. Continuando por esta misma línea, lo que tenemos es, bueno, un pipeline de 4 etapas o un ciclo de instrucción, que lo que nos está diciendo es, al momento de recibir una instrucción, el Simple CPU, cómo va a reaccionar. Y reacciona de esta manera, ¿no? Tiene 4 etapas, un fetch, que es donde básicamente va a buscar la instrucción, lo que hace es leerla a través de este bus, ¿no? Si queremos hablar en términos del diagrama de von Neumann, y guardarla en uno de sus registros. La etapa de decode, que es donde se setean todas las líneas de control de la microarquitectura y lo que se hace es, por ejemplo, líneas de control de multiplexores o habilitaciones de registros para generar una especie de ambiente propicio, digamos, para lo que es la fase execute, donde se lleva a cabo efectivamente la operación. Luego, al final del ciclo está la etapa de increment, que lo que hace es pasar a la siguiente instrucción, ¿no? Esto lo puede lograr, por ejemplo, incrementando en 1 el contador de programa, que ahora vamos a ver exactamente qué es. Así que bueno, acá tenemos un diagrama en bloques, que acá está sacado de lo que es la bibliografía del diseñador de la arquitectura, que si se fijan es bastante parecida a lo que es la arquitectura von Neumann, al diagrama que estaba en la slide anterior. Y bueno, lo que distinguimos de acá son 3 registros, que son el contador de programa, un acumulador, que está a la salida de la ALU, un registro de instrucciones, que lo que va a hacer es almacenar en sí mismo todo lo que se lee de la RAM. Esto no se preocupen, ya va a ser, posteriormente va a ser, cuando realicemos un análisis pormenorizado, va a ser especificado mejor. Un decodificador de trama, una unidad aritmético lógica, unos multiplexores, que ahora les voy a decir para qué sirven, y bueno, y la RAM. Acá, esto cabe aclararlo ahora, porque está bien visible acá, que cada uno de ellos sirve un propósito distinto, naturalmente. Este, por ejemplo, este de acá a la izquierda, maneja datos que vienen del exterior, como pueden ver por el bus de ingreso de datos, que ambos se conectan hacia él. Este de acá es una realimentación de la ALU, bueno, y del acumulador, y viene del registro de control de programa. Lo que hace es manejar datos que son internos al procesador. Y finalmente este de acá a la derecha, que está dado vuelta, que maneja solo direcciones de memoria y le está diciendo a la RAM a qué dirección de memoria va a tener que ir. En rojo están las líneas de control, en azul base de datos y en verde base de instrucciones. Así que bueno, continuemos. Ahora lo que tenemos acá, siguiendo en la misma línea de lo que es la arquitectura, tenemos el ISA o Instruction Set Architecture, que son el set de instrucciones que nuestro procesador puede manejar, ¿no? con los cuales es compatible. Podemos distinguir de todas las operaciones que hay, que es una arquitectura del tipo load store, que es una arquitectura típica en procesadores como por ejemplo los procesadores de arquitectura RM tienen este tipo de set de instrucciones, en los cuales se distinguen 2 tipos de instrucciones que tienen que ver con escritura en la memoria o guardado de datos en la memoria, y instrucciones que tienen que ver con todo lo referido a operaciones de la ALU, ¿no? Como pueden ver acá, como add, and y sub son adición, la operación lógica AND y la sustracción. Luego las operaciones de memoria como input y output, que bueno, cargan en el acumulador un dato de la RAM y sacan lo que hay en el acumulador hacia la RAM. Tienen la forma de escribirlo, ¿no? Las instrucciones tienen 8 bits en lo que es el opcode o lo que es la instrucción, son los bits más significativos de la trama, pues ya les dije que coexistían en la memoria. En una sola trama va a contener
tanto su instrucción como su argumento. Y después el argumento, que son 2 dígitos en hexa o 8 bits, ¿no? Menos los 8 bits menos significativos. Continuando, ahora sí más a lo que es, vamos al hueso de lo que es la descripción funcional y la pormenorización de todos estos componentes para ver bien cómo es el Simple CPU por dentro. Hablando de componentes, acá también está el otro código QR que, bueno, que a donde los va a llegar es a la documentación del módulo de software que está en nuestra página de GitLab. Ahí hay un montón de cosas que, bueno, al final de la presentación vamos a hacer un recorrido y verlas. Pero bueno, ¿no? Hablando de ya nivel componente, ¿qué componentes tenemos en nuestra cajita de herramientas que vamos a implementar a nivel VHDL? Como anticipamos ya por los diagramas en bloques, tenemos una ALU, una RAM, que la definimos de esta manera con 256 posiciones de 16 bits, son 8 para la instrucción y 8 para el dato, con puertas lógicas que, bueno, se van a utilizar para distintos esquemas. Y bueno, y los registros, ¿no? 2 registros de 8 bits para el acumulador y el control del programa, y un registro de 16 para lo que es el registro de instrucciones, ya que este, como se veía antes en el diagrama en bloques, está conectado directamente al bus que viene desde la RAM. Posteriormente, bueno, los 3 esquemas de multiplexación, el decodificador y acá el agregado que nosotros le damos, que es la WART, que es un periférico, ¿no? Está por fuera del core, pero vamos a nombrarlo y vamos a mostrarlo y utilizarlo porque es lo que vamos a hacernos, lo que vamos a usar a través también de un buffer para nosotros poder sacar estos datos por el puerto serie y, bueno, y leerlos después en la terminal en la computadora. Así que bueno, acá está una descripción de lo que hacen los registros, ¿no? Ya lo hemos discutido, sin embargo, no cabe aclararlo, ¿no? El control de programa que está guardando la dirección de memoria donde está la instrucción que se ejecuta en ese mismo momento, o sea, es como una flechita que apunta a la RAM y nos va a mostrar qué instrucción estamos ejecutando. El registro de instrucciones, que bueno, que está conectado directamente al bus de datos de la RAM, ahí se van a guardar las instrucciones que estemos ejecutando junto con su respectivo argumento, o sea, el opcode y lo que es el operando, ¿no? Si se quiere decir de esa manera. El acumulador o data accumulator, que es un registro que está adelante de la ALU y va a guardar, o no, porque si la habilitación de escritura no está activa no lo va a hacer, el resultado de la última operación que está haciendo la ALU. Bueno, ahora vamos a lo que es la ALU. Ya vamos a especificar bien cada componente. Lo que vemos acá es, bueno, un diagramita, una especie de símbolo que tiene la ALU, su ubicación en el diagrama de bloques nuevamente para refrescarlo. Y bueno, ¿qué podemos decir de la ALU? La ALU es el corazón del ciclo execute, de la fase del ciclo execute, ¿no? Porque es el que va a llevar a cabo en última instancia todas las operaciones que nosotros le vamos a pedir. De alguna u otra manera, todas las cosas que hace van a pasar a través de ella. ¿Y cómo se controla qué operación hace? Bueno, se controla a través de estas 5 líneas de control. Que bueno, que se generan durante el ciclo de decodificación, durante el ciclo de decode, la genera el decoder, el decodificador de trama, junto cuando se generan todas las otras líneas de control que van a atacar las distintas partes de la microarquitectura. Entre ellas, bueno, está la ALU. Acá, bueno, se especifica bien cada una de las entradas que tiene, las salidas que tiene la ALU. Y acá a la derecha, esto es lo más importante, ¿no? Es una tabla que posee la ALU. Esto también está sacado de la arquitectura original, esta tabla fue definida dentro de la arquitectura original. Lo que tiene acá son todas las operaciones posibles que puede realizar la ALU. Esto está fuertemente ligado a lo que nosotros queremos que el procesador haga, naturalmente. Fíjense que están la add, la AND y la sustracción. También puede funcionar como multiplexor con estas 2 instrucciones, lo cual es interesante y es útil para operaciones de output, por ejemplo. Y bueno, acá está la salida, las entradas, los 2 operandos A y B, la línea de control, y una salida específica que contiene una flag de carry. Si se dio carry en la última operación, si hicimos, por ejemplo, una suma y dio carry o acarreo, esta flag se va a poner en 1. Posteriormente también lo que se hace es, utilizando esta trama que sale por fuera del ALU, se genera también la condición de 0. Hay un mecanismo que se puede dar cuenta, conceptualmente puede ser visto, por ejemplo, como una NOR de 8 entradas. Sí, bueno, sigamos, ¿no? Acá está el decodificador o decoder. El decoder, de la misma manera que el ALU es el corazón del ciclo execute, de la fase execute del ciclo, el decodificador es el corazón de la fase decode. Porque es, como dijimos antes, es el componente que nos va a generar todas las líneas de control que atacan a distintas secciones de la microarquitectura del procesador.
Si nosotros generásemos un cambio en el decodificador, ya no sería ni siquiera un simple CPU, es como define de alguna manera la identidad de nuestro procesador. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de determinar la instrucción que leída. Está conectado directamente al registro de instrucciones y a través de él va a leer los 8 bits más significativos, ¿no? Obvio, porque son los que contienen la instrucción, y va a interpretar qué nos está diciendo. A partir de eso, eso lo va a convertir en distintas líneas de control, como podemos ver acá al costado, que son, ¿no?, las habilitaciones de las líneas selectoras de los multiplexores, las habilitaciones de los distintos registros, y la de la ALU, y una habilitación de escritura para la RAM, en el caso de que nosotros queramos escribir sobre ella. Acá lo que tenemos es un diagramita en bloques, que lo que tiene es, a nivel diagrama en bloques, lo que hay dentro de esta latita, que es el decoder. Hay un bloque que es secuencial, porque son todos elementos que poseen memoria, porque de alguna u otra manera guardan flags de estado o algún tipo de información que necesite el uso del clock. Y después está ya finalmente los 3 bloques acá abajo, que definen la estructura secuencial de generación y conversión, ¿no?, de la trama a esas líneas de control que va a haber dentro del procesador. Vamos a ver, acá nos vamos a detener un ratito. Estamos hablando, acá se especifica qué hace cada línea, qué significa cada una de estas rayitas que están acá. Voy a aclarar ya que las líneas punteadas no son representativas de la cantidad de líneas que hay, sino que son punteadas precisamente por eso, para demostrar que hay más en el medio. Así que, por ejemplo, ¿no?, este bloque que se llama estado del pipeline, lo que tiene son 4 señales de salida que nos van a dar los estados de cada uno, nos van a dar los estados de en qué fase del pipeline estamos, ¿no?, en qué fase del estado de ejecución estamos. Por ejemplo, si estamos en fetch, nos va a poner un 1 en fetch y un 0 en todo el resto. Esto se logra a través de un contador en anillo de 4 bits, es una implementación relativamente sencilla, no tiene más complicación que esa. Lo que importa es qué hacemos después con esta información. Esta información es útil porque decode y execute está claro que son dependientes de la instrucción que el procesador reciba. Sin embargo, fetch e increment van a tener que ejecutarse de la misma manera siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber si estamos en fetch o en increment para setear, independientemente de lo que haya acá adentro, las banderas las señales de control, digamos, ¿no? Lo mismo para increment. Sin embargo, en decode execute esto cambia, porque son dependientes de lo que nos está pidiendo, la instrucción que nos está pidiendo. Continuando, ¿no? Este bloque ya flag de carry 0, lo voy a decir de esta manera para aquellos que sean familiares con la arquitectura RM, viene a oficiar de registro de estado del programa, ¿no?, de PSR. Va a guardar las banderas de carry o 0. Si se dio una condición de carry en la última operación que hizo la ALU, en este bloquecito se va a guardar eso, junto con condición de 0. Posteriormente, tenemos un bloquecito que se llama flag de salto no dado. Este bloquecito también vendría a ser parte, digamos, de lo que es también el almacenamiento de banderas, pero bueno, usa otros datos más, porque lo que hace este bloque es decirnos si nosotros vamos a tener que dar un salto durante esta etapa del ciclo de ejecución. Esto es importante, obviamente, porque nosotros, si estamos dando un salto, el contador del programa no se va a incrementar en 1, sino que va a tener un valor distinto a ese, para poder hacer la operación de salto y ir de un lado de la memoria a otra. Y bueno, y si no dimos un salto, esta información también es útil, porque si no dimos un salto, incrementamos en 1 el contador del programa y se terminó ahí el problema. Y eso sería todo por lo que es la parte secuencial. Vamos a lo combinacional, ¿no? Ahora igual vamos a entrar uno por uno estos componentes. Lo que hay adentro del bloque combinacional, de estos bloques combinacionales, es la estructura que transforma la trama a las señales de control. En estos dos, lo que se hace es convertir la trama a distintas señales de control internas, digámosle, que se corresponden a las distintas operaciones que están definidas por el set de instrucciones. Es decir, a la salida de este combinacional va a haber señales que se llaman, por ejemplo, add, and, load, input, output, jump, porque este es el que se da cuenta a través de un esquema combinacional qué es lo que le estamos pidiendo.
y generar señales en conformidad a eso. Posteriormente, este bloque se encarga de hacer la verificación que yo ya les anticipé que teníamos que hacer, que es darnos cuenta en qué etapa del ciclo estamos y cómo afecta eso a las señales de control. Esto se va a encargar de que estas señales no sean 1 en fetch o en increment, por ejemplo. Y bueno, ya con toda esa información, este último bloquecito de acá va a convertir en concordancia a una tabla que está definida, que las vamos a ver, esos distintos valores de señales de control. Vamos ya adentro de cada una de esas latitas. Estos son los que son los bloques de estado del pipeline y registro de carry 0. Es un registro de 2 bits y un generador de secuencia, un contador en anillo de 4 bits, que como yo les anticipé, cada una de las salidas son fetch, decode, execute, increment. Se van a ir poniendo en uno a través de cada ciclo de clock. Posteriormente tenemos acá, estos, claro, ¿no? De 1 en vez, porque si no, no podemos tener la coexistencia de 12 fases del ciclo. Por eso es en anillo el contador. Y bueno, y acá tenemos el registro que va a guardar, que va a oficiar de registro de estado. Fíjense que como las banderas que guarda están relacionadas netamente a operaciones que tienen que ver con un manejo algebraico de los números que nosotros le enchufemos a la ALU, solo se habilita cuando se da una adición, una sustracción o una AND. Para, bueno, no afectar el valor, porque capaz la salida de la ALU no siempre tiene que ver con una operación numérica, entonces capaz nos da 0 porque queremos hacer un salto, por ejemplo, a la posición de memoria 0, y eso no es una bandera de 0, porque no es una operación. Entonces se asegura de que eso no se dé. Acá está el bloque de jump not taken, o salto no dado, como nosotros lo hemos puesto en nuestro diagrama en bloques, que bueno, le pusimos jump not taken porque en la bibliografía original figuraba de esta manera para no realizar modificaciones y poder aprovechar de esta linda imagen que nos provee, que es bastante descriptiva de cómo funciona este bloque, ¿no? Vamos a centrarnos no en todas las líneas, porque después es incremental el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo acá doy un salto, esta bandera, esta señal se va a poner en 1, porque el decodificador me está diciendo que la trama que le ingresó representa la operación de salto. Entonces esto se pone en 1. Como esto es 1, esto es una OR, y se va a poner en 1, independientemente de lo que dé de las otras, indicándonos que vamos a tener que dar un salto. Entonces acá se invierte y se guarda, bueno, esto es una característica de diseño, se guarda al revés. En vez de guardar que tenemos que dar un salto, guardamos que no tenemos que dar un salto. Entonces, ya en el siguiente ciclo de clock, en la fase increment, la bandera esta va a tener el valor que tuvo este jump en el ciclo anterior, el inverso, mejor dicho. Entonces nos va a decir de alguna manera, nos va a proveer información útil sobre cuándo no tenemos que saltar. En este caso, si esto es 0, vamos a tener que saltar. Así que bueno, ya empezamos con lo que es combinacional, un poco más de compuertas, un poco más hay que analizarlo despacito. Tenemos dos bloques, que son los dos bloques que aparecían en combinacional de decodificación y el bloque de verificación. Fíjense, acá vamos a ir por partes. Primero está la tita, que no vamos a entrar dentro de ella, sino que vamos a tomar un enfoque conductual para ver lo que hace y presentar un caso, por ejemplo. Recordando de la tabla de ELISA, load, cómo se genera, load tiene que ver con 8 ceros, en realidad 4, y el resto es redundante, 8 ceros en, el bit más en los bits más significativos. Entonces, ¿qué va a hacer este bloquecito? Va a implementar la tabla de ELISA a través de un esquema combinacional, nada más. Entonces, si el registro de instrucciones nos dice que hay todos ceros, viene un todo cero acá, entonces load se va a poner en 1 y el resto todo en 0, porque nos está diciendo que la operación que realizamos es load. Y bueno, y este esquema de compuerta ya tiene que ver con esta verificación de las que yo les hablaba. Se hace a través de una compuerta OR que tiene como entradas decode y execute. Entonces, fíjense que son señales que se generan en los bloques secuenciales también, que son utilizadas acá. Entonces, si nosotros estamos en cualquiera de estas dos etapas del ciclo, joya, no pasa nada, porque acá es todo 1, y las entradas de una AND con algo que es 1 es como poner un cable, digamos.
Entonces no va a pasar nada. En el caso de que sean 0 las dos, estamos en fetch o en increment. Todo esto va a ser 0, como nosotros anticipamos que tenía que ser. Entonces, estas señales ya están verificadas. Aquellos que quieran entrar a lo que es la implementación en RTL de esto, el VHDL, el archivo VHDL, va a ver que estas señales se llaman add, load, output, input, y estas se llaman ver, add, load, porque es la versión verificada de estas señales. Continuemos. Este es el último bloque. Yo sé que parece poco amigable, pero no se preocupen, ahora vamos a ver bien cómo es que funciona. Esta es la tabla que sigue el último bloque de todos para generar estas distintas señales que habíamos hablado que atacan a todos los componentes del Simple CPU. En este caso, vamos a ver, para aprender a leerla, vamos a agarrar el caso del MUX-B, que es el multiplexor que representa el operando B del ALU, o también, si lo queremos ver a partir del diagrama de bloques, es el multiplexor que yo les dije que maneja datos del exterior. Fíjense que nos dice que load, add, and y sub ponen esta línea selectora en 1. Entonces, esto se implementa de esta manera a nivel combinacional. Lo que hay en ese bloque final es todo un array de estas compuertas, de estos tipos de sistemas que nos van a ir generando las distintas entradas, salidas. Fíjense, ¿no? Como están todas en uno, hace directamente una OR y se olvida. Ahí sale. Acá también hay una compuerta buffer que, bueno, que quedó de la imagen. Sin embargo, un buffer se utilizaría, ¿no?, para regenerar el bit a nivel eléctrico. Esto dentro del FPGA no tiene sentido de implementar, porque ¿cómo sería, no? Sería un módulo cuya entrada y salida es lo mismo, en el mismo ciclo de clock. Así que no, directamente ni se hace. Pero bueno, para la imagen es bastante descriptivo esto. Y este es el mismo proceso de mapeo que siguen todos los componentes, todas las líneas de control, a partir de todas las instrucciones que nosotros tenemos dentro de ella. Y bueno, y acá finalmente, esto ya está por fuera del micro. Lo que tenemos acá es la UART, que nosotros es una adenda que le hacemos al procesador para poder, bueno, como yo les anticipé previamente, conectarnos a través del USB para la computadora. Esto es una cuestión de aprovechamiento del hardware que nosotros tenemos dentro de la EUCIA. Como tenemos un FTDI directamente, lo que vamos a hacer va a ser, a través de una UART, esos bits que le van a ir llegando, que los va a ir leyendo en paralelo, los serializa, y a través de su propio protocolo se conecta hacia el FTDI, y el FTDI lo va a sacar y nos va a facilitar poder conectarnos por USB desde la FPGA hacia la computadora y abrir un software, como vamos a ver, bueno, al final de la presentación, como es el GTK Term, y ver, por ejemplo, el hola mundo que nosotros le vamos a escribir. El esquema que se utiliza para conectar la UART es el típico esquema productor-consumidor, en el cual entre la computadora o el CPU y la UART tenemos un buffer. Este buffer se utiliza para sincronizar la comunicación y la lectura y escritura de datos entre la UART y la CPU. Sabemos que la CPU va a trabajar a una velocidad que de repente puede llegar a ser distinta, ¿no? Eso va a depender de cómo lo maneje adentro. Y la UART va a ir a una velocidad que depende de ella misma. Por eso se utiliza el buffer y una serie de habilitaciones de escritura y lectura, ¿no? Esta habilitación de escritura, el buffer se la va a dar a la UART cuando haya un dato disponible para leer. Si está vacía, esta habilitación de escritura está en 0 porque leería basura. Después, en lo referido a lo que va de la CPU al buffer, se utiliza una habilitación de escritura, que, como vimos, esta habilitación de escritura es una señal de control, pero no está generada en el decoder. Esto es así porque, filosóficamente, lo que estamos haciendo es portear este flujo de bits a la última posición de la memoria de la RAM, para usarla como una especie de registro en la que vamos a guardar una copia de lo que enviamos. Esto puede parecer raro, pero lo que nos genera es que podamos utilizar la misma habilitación de la RAM para la habilitación de escritura. Entonces no tenemos que generar otra habilitación más. Lo único que tenemos que hacer es verificar a través de un esquema de comparación que estemos escribiendo en la última posición de la RAM. Ahora vamos a ver en la siguiente filmina cómo es ese esquema de comparación, ¿no? Conceptualmente hablando, es así. Si alguien está interesado en ver el RTL, esto se hace con una estructura WEN. Se iguala a la serial W, serial W, se iguala a lo que es la habilitación de la RAM, WEN, el argumento de instrucción es 0xFF, porque estamos escribiendo en la última posición. Si nos fijamos, la habilitación de la RAM
solo se va a activar cuando hagamos un output, porque es la única manera, es la única instrucción que tenemos de escritura. Entonces, si el argumento de ese output que nosotros le estamos mandando es 0xFF, o la última posición de memoria de la RAM, este comparador se va a poner en 1, y al tener esta habilitación en 1, la habilitación serie va a ser 1 también. Supongamos que estamos haciendo otra cosa, que el argumento 0xFF, esto no va a generar ningún tipo de inconveniente, porque la habilitación de la RAM va a ser 0. Entonces el resultado stand va a ser siempre 0. Sacando eso del camino, vamos ya a ver cómo es que hace el Simple CPU para llevar a cabo estas cosas, porque estamos hablando de sacar datos, operaciones, no sabemos cómo programarlo, ¿no? Porque ¿cómo se lo decimos esto? Bueno, la técnica se basa en escribirlo de a tiras de bits en la RAM, en el módulo de la RAM. Acá en este código QR está el link hacia el código fuente de la RAM, que tiene escrito esto mismo, en una suerte de vector de hexas, ¿no? Entonces se define en memoria todas las instrucciones que queremos escribir a mano. Acá lo que hicimos es agarrar estas dos posiciones, traducirlas a una especie de assembler, acá escrito, para después vamos a especificar ahora cómo es que se llevan a cabo dentro del procesador, ¿no? Finalmente, vamos a analizar qué significa esto, ¿no? 0048 es load 48. O, si lo queremos ver en esta especie de assembler que escribimos acá, load accumulator 0x48, que corresponde al código ASCII de la H. Esto se va a hacer así con todos los caracteres que vamos a enviar. Fíjense que esto es un hello world, con una new line al final. Y bueno, una vez que se carga en el acumulador ese valor, se saca con la operación output y la dirección de memoria FF. Esto, si quieren, pueden verlo como un serial write, ¿viste? Una cosa así. Entonces se saca a través de la WART, utilizando el output 0xFF de lo que está en el acumulador. Esto se repite para cada carácter, y posteriormente tenemos acá abajo un jump 0, 0. Jump, si recordamos ELISA, si alguien después lo ve, es 80, en hexadecimal es 80. Y los últimos bits son el argumento o la posición a la que queremos saltar. Como muestra esta línea amarilla, estamos saltando al principio. Si lo queremos ver a más alto nivel todavía, es un while 1. Printf hello world. Nada más que eso. Es un ejemplo bien sencillo. Sin embargo, nos podemos asegurar que lo que nosotros definimos a nivel RTL funciona a través de esto. Así que ahora vamos a ver cómo es que hace el procesador por dentro, que esto es lo bueno y lo didáctico del Simple CPU, cómo es que hace por dentro para poder definir esta serie de instrucciones y operaciones que nosotros estamos imponiendo, nos estamos pidiendo. Así que este es un diagramita en bloques, igualito al primero, pero tiene el agregado de la generación de la habilitación serial. Y bueno, y está dibujado de manera tal que nosotros podemos ir cambiando los colores para ir viendo cómo están dándose todas las operaciones, ¿no? Así que primera etapa del ciclo, fetch, de la operación load, ¿no? Como vimos acá, vimos ese load y después output, así que vamos a escribir load y output. Sigue. Ciclo, fase fetch de la operación load. Se va a buscar la trama de bits que está en la RAM, es decir, ese 0048 que corresponde a load 48. Se guarda en el registro de instrucciones y ahí termina. Fíjense, esto todo defaultea a 0, ¿no? El control del programa está en 0, el acumulador está en 0, porque esto estamos suponiendo que nosotros apretamos reset en la FPGA, supóngase, por ejemplo acá, apretamos reset, porque ya lo porteamos a alguno de estos botones, y arrancó el programa de vuelta. Entonces, esto está todo en 0. Y bueno, se guarda en el registro de instrucciones, porque durante el ciclo fetch, si miramos la tabla, esta habilitación, que es la habilitación de escritura del registro de instrucciones, se pone en 1. Nada más que eso. Decode. Como ya hemos dicho antes, en la fase de decode se van a setear todas las líneas de control que generen un ambiente propicio para la ejecución de la instrucción que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si seguimos la línea amarilla, fíjense que se saca la trama menos significativa del registro de instrucciones, quiere decir el argumento. Se carga, esto se aparece acá en este multiplexor. Entonces, lo que va a hacer el decodificador es generar a través de este multiplexor a través de la línea selectora, que este multiplexor
saque este valor por acá. Entonces aparece en lo que es el operando B de la ALU. Finalmente, las líneas de control del ALU se setean de manera tal que, ¿se acuerdan que yo les dije que podía funcionar como multiplexor? Va a ser exactamente eso. Va a funcionar como multiplexor puenteando la entrada B a la salida. Entonces aparece en la salida del ALU este valor que teníamos acá. Fíjense cómo viajo de acá hasta acá. Aprovechando, ¿no?, todo el esquema que tenemos para refrescarlo, ¿no?, de los multiplexores de datos externos, multiplexor de datos internos, multiplexor de direcciones, ¿no? Las líneas rojas, de vuelta, las líneas rojas son líneas de control, cabe aclararlo porque me di cuenta que no lo dije, de vuelta, y la línea verde es de datos. La línea negra es la que vendría a ser como la línea azul en el diagrama en bloques original que vimos, que es de datos. Continuando, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es execute, que va a ser muy sencillo, va a ser habilitar el acumulador. ¿Ven? Esta línea de control se pone en 1, que es la habilitación de este acumulador, de este registro. Entonces lo que había acá se guardó acá. Y ahí termina execute, porque esa fue la llevada a cabo de la operación load, que si nos acordamos load, lo que quiere decir es agarrar lo que está en la memoria y guardarlo en el acumulador. Fíjense cómo el dato viaja desde acá y viene así. Tuc, viene acá, se puentea acá, se puentea acá y finalmente se guarda en el acumulador. Esto es lo que tiene de flexible este diseño, que uno puede meterse dentro del procesador y ver cómo es exactamente que funcionan todas las líneas, que no es el caso, por ejemplo, en procesadores de arquitectura ARM, por ejemplo, porque esa información no está disponible. Uno puede entrar al GPU tranquilamente y leerse las 1500 hojas del GPU, que va a tener una idea conductual de cómo funciona, pero a nivel estructural uno sabe qué sé yo, que hay registros, PCR y otro tipo de cosas, sabe que están, pero no sabe cómo están interconectadas. Bueno, acá podemos ver cómo están interconectadas. Eso es lo rico de este ejemplo. Continuando a lo que es increment, porque no termina acá, tenemos que ir increment. Fíjense, este multiplexor, que era el que yo les dije de datos internos, su línea selectora se setea de manera tal, a través del decodificador, para que el valor del contador de programa se ponga en la entrada A de la ALU. Luego de esto, el decodificador nos va a generar las líneas de control de manera tal que se haga A más 1. Fíjense que esto, yo les dije que el decodificador actuaba como corazón de la etapa de decode. Sin embargo, acá lo vemos actuar en increment. Esto tiene que ver con el hecho de que en la que es increment y fetch tienen sus propias líneas de control predeterminadas que las va a generar solo en esos ciclos. Y bueno, no hace falta ver ningún tipo de instrucción, porque fíjense, si uno se quiere poner a analizar, la instrucción que hay acá sigue siendo 0048. Si no tuviese la estructura de verificación, quién sabe qué valor podría tomar esta línea selectora. Habría que ponerse a analizar el combinacional. Sin embargo, de esta manera nos aseguramos que esta línea selectora va a puentear el valor que tiene que puentear. Entonces se pone el 0 y la línea selectora del ALU, las líneas de control del ALU, se setean de manera tal que se genera A más 1. Increment. Incrementamos en 1 el valor. El acumulador, para que este valor no se guarde acá accidentalmente y borre lo que ya tenemos, no se habilita, esta habilitación está en 0, y este valor sale de acá y se realimenta hacia el contador del programa, generando que en el siguiente ciclo de clock, que va a ser el fetch de la siguiente instrucción, ya tengamos un 1 en el contador del programa. Y ahora vamos a ver cómo hace ese 1 para ir a RAM. Entonces, muchas líneas amarillas, pero no se preocupen, sigan el puntero. El contador del programa está en 1 ahora, porque como pasó el ciclo de clock, este dato se guardó. Entonces, este dato va a aparecer acá, de manera tal que el decodificador lo que nos va a hacer es setear esta línea de control para que este dato cruce el multiplexor de esta manera. Y viene por acá por el bus de instrucciones, bus de direcciones, no de instrucciones, perdón, casi me contradigo, por el bus de direcciones que va hacia la RAM, seteando esta suerte de puntero que va a haber en la RAM hacia la segunda posición de memoria o posición 0,1, ¿no? Si esta posición es 0. Y ahí es como lo que terminaría de influir lo que es el increment de la instrucción anterior a la fase fetch de la siguiente instrucción. Continuando con el mismo hilo de lo que venía haciendo antes, se carga output FF. Output FF, según ELISA, es E0FF. E0 corresponde a la operación output y FF a la dirección de memoria
a la que queremos escribir. Fíjense que ya estamos escribiendo en la última posición de memoria, en este caso por este hecho de que yo filosóficamente les dije que como que porteamos la UART hacia la última posición de memoria. Así que bueno, este dato se escribe por acá, se guarda en el registro de instrucciones, para que después esto pueda ser decodificado. También fíjense que acá hay un sistema de splitting, en el cual se divide a la mitad, y este dato viene al multiplexor B. El proceso, la idea es exactamente la misma, el ciclo fetch es bastante sencillo, no hay mucha vuelta. La decodificación, ahora sí, tiene un par de cositas más, que bueno, lo que hace ya es poner el menos significativo acá, setea estas líneas de control de manera tal que vuelva a pasar lo mismo que yo les dije antes, que los valores, que se genere el ambiente propicio para lo que es el output, es decir, nosotros vamos a querer sacar este valor que está acá hacia la RAM. Si se fijan, acá hay una rayita verde que sale de la salida del multiplexor B. La salida del multiplexor B que tiene FF, que es la dirección de memoria a la que queremos ir. El decodificador nos genera esta línea de control de manera tal que esta rayita que antes iba acá, baje y venga acá, y este FF vaya al bus de direcciones de la RAM. ¿Esto qué quiere decir? Que momentáneamente este puntero, digamos de esa manera, que va a tener adentro de sí misma la RAM, va a estar apuntando FF. Y eso es básicamente todo lo que hace el etapa decode. Además de, bueno, esto es una especie de mecanismo para asegurarse de que no va a haber ningún error, no va a haber ningún problema al dato que hay acá. Tómenlo como si defaultease un default, va a ese valor, porque lo que va a hacer la ALU en este momento no es muy importante, porque lo que se hace es nada más setear la dirección esta. Fíjense que se pone en input A para agarrar este valor, que está realimentado al mismo valor que tenía el acumulador. Posteriormente, en lo que es execute, ahora se setean las líneas de control estas, se ponen en alto, que son la habilitación de escritura de la RAM y esta que es la habilitación de escritura de la WART. Se ponen en 1, entonces, ya el puntero este estaría en FF, no el puntero de programa, un puntero interno a la WART, a la RAM, estamos suponiéndolo de esta manera. Se pone en FF, entonces se habilita la escritura. Entonces, este que es el bus de salida de la computadora, está enchufando el 0x48 a la última posición de la RAM. Entonces, como está habilitada la escritura, se escribe en esa posición de memoria y, paralelamente a eso, sale por el buffer, porque la habilitación de escritura del buffer se puso en 1, como pueden ver acá. Esta es la habilitación de escritura y este es el dato que entra al buffer, a este bloquecito que es buffer word. Y esa es la implementación ya de todo lo que tiene que ver con este mecanismo de dos instrucciones que son output, load output, que es básicamente lo que hacemos para ir sacando los caracteres de A1. Ahora pasemos, ya que hemos finalizado con todo lo que es ya más teórico y pesado, de compuertas y qué sé yo, a lo que es realmente vistoso y que es una implementación de verdad y ver que esto está funcionando, que no es mentira. Este while 1 printf hello world, tengas necesidad en la cabeza, es un while 1 esto, así que lo voy a imprimir constantemente. Yo acá ya tengo abierto el GTK-term, tengo mi FPGA conectada, ya tengo las líneas de control, tengo toda la WART configurada, entonces vamos a abrir el puerto. Y ahí está. ¿Ven? Yo tengo una FPGA conectada y para que vean que no es mentira. Este es el botón que yo le seteé para que resetee. Si lo fijo ahí, se para. Y si lo suelto, empieza nuevamente. Esto tiene que ver que el reset, bueno, está conectado de manera tal que va a terminar halteando, de alguna manera, el micro. Y bueno, esto sería todo por lo que es la implementación y la demostración en vivo de este sistemita. Pero continuemos un segundito. Esto lo voy a minimizar. Bueno, estos son los recursos. Esto ya es FPGA, es full FPGA, esto es puro. Ya no tiene que ver tanto con el Simple CPU, sino con FPGA y con cómo nosotros hicimos para implementar este diseño. Veo que nos queda un ratito, así que los voy a llevar a lo que es la documentación y se les voy a mostrar, les voy a hacer un walkthrough. Pero acá podemos distinguir que, bueno, el consumo, 277 de LUTs. Y bueno, lo que es interesante remarcar acá es que uno cuando hace este tipo de diseños en FPGA tiene que asegurarse de que si uno define una memoria, esa memoria no sea implementada a partir de la interconexión de un montón de celdas lógicas de LUTs, sino que sea implementada con los block RAMs que están disponibles dentro del FPGA. Podemos verificar a través de nuestras herramientas de síntesis
Esto fue generado con el IceCube 2. Podemos ver con nuestras herramientas de síntesis que esto se ocurre efectivamente así y que se generan 2 block ramps. Que en el floor planner que aparece acá, pueden verse como estos 2 bloquecitos rojos marcados en verde. Así que bueno, nosotros tenemos acá ahora mismo lo que es la... Voy a correr esto. La documentación de nuestro diseño. Que voy a aprovechar y mostrarles cómo está estructurado el Git. Que bueno, que si alguno entró a alguno de los QR que había alrededor de la presentación, puede llegar puede llegar a haberse encontrado. Este es el repositorio, ¿no? Estos son los archivos que están dentro de la carpeta de ejemplos. Fíjense que hay un montón de archivos, hay una serie de ejemplos muy grande, de todo tipo de niveles de complejidad. Fíjense, hay una compuerta AND. Estos son 2 ejemplos implementados en VHDL y sintetizados posteriormente en EDUC FPGA. Hay una compuerta AND, un comparador, un multiplexor, y fíjense como que va aumentando la complejidad, un puerto CPI, hasta llegar a Simple CPU 1. Acá está Simple CPU 1. No quiere decir que no es incremental. O sea, hay ejemplos de diferentes dificultades, pero no es incremental necesariamente. Y acá tenemos lo que es la bibliografía, escrita en modo wiki, para que quien quiera entrar pueda entrar y abalanzarse sobre esta cantidad de información que la verdad está muy bueno y es muy interesante desde el punto de vista didáctico. Como ya les dije, a mí me sirvió un montón para aprender de arquitectura. A mí, la verdad, yo a principio de este año, no les voy a mentir, estaba en cero. Cuando arranqué con este proyecto, la verdad, sinceramente me daba miedo, ¿viste? Porque es interesante, pero es como ajeno al principio a las personas que nunca hicieron este tipo de cosas, pero a partir bueno, de investigación, lectura de lo que es la documentación, la bibliografía y muchas líneas de código en VHDL, se logra implementar este sistema. ¿Ven? Entonces acá, introducción, bueno, el diagrama que vimos antes, este es el circuito final, conceptualmente hablando, de todo lo que es la implementación, del autor original, que es Mike, que está acá, pueden visitar su página. Autor original de la arquitectura, porque el código es totalmente nuestro. ¿Se le congeló la presentación? Sí, pareciera que sí. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. A todos los que nos están siguiendo en el canal de YouTube, SACE 2021 Sala 2, estamos con algunos problemitas técnicos. Esperemos que en breve Matías se pueda volver a conectar para terminar la charla. Bueno, ahí me escribió Matías que se le cortó la luz, así que capaz que en un rato se une de vuelta. Pero ya básicamente estaba por lo que es el cierre de la charla, así que nada, como a modo de cierre de lo que estaba comentando Matías, que quedan todos invitados a entrar a la wiki del proyecto de los ejemplos de la EDUC FPGA. Ahí van a poder ver el código de este software que él implementó sobre la placa, junto con bueno, todos los ejemplos y lo que él estuvo comentando. Decime, Matías, ¿tenés información para escribirlos en el chat? Que la transcribimos al chat de YouTube. Por si les quieren escribir o quieren consultar la wiki, como me estabas comentando. Ahí ahora voy a buscar el link y se los paso. Dale, dale, esperamos. Gracias.
Queremos agradecerles, bueno, y Ramiro, si le podés hacer extensivo el agradecimiento a Matías por la buena presentación que nos brindó, y agradecerle a todos los que estuvieron participando de este SACE. Hoy es el último tutorial del último día del SACE, así que agradecerles a todos la participación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Nada más. Bueno, ahí les voy a dejar, estoy pasando por el chat, el link al repositorio de ejemplos del proyecto de UCI FPGA, en el cual van a poder encontrar todo esto que estaba mostrando Matías recién. Ahí volvió, ahí volvió. Tuve un problema técnico, estas cosas que tiene la virtualidad. Tranquilo, Martín. Nos puede pasar a todos. Es normal. Pero bueno. Nada, creo que ya me dijeron que ya no había preguntas, así que bueno. Nada, te dejo, Rami, que estabas diciendo, te interrumpí. No, a mí no me queda más nada que decir. Bueno, Más que gracias, agradecer. Matías. Te estaba hablando, le estaba diciendo a Ramiro, le estaba diciendo si te podía hacer extensivo el agradecimiento, pero volviste a entrar. Así que muchas gracias, excelente la presentación. Por suerte se cortó a lo último, no fue tan grave. Sí, fue justito al final, ya no quedaba Claro, más nada. podía haber sido Nada, peor. muchas gracias. Bueno, lo que hicimos es pedirle a tu compañero si nos pasaba la información de la página de la wiki para poder descargar la info y el mail, por si alguien te quiere hacer una consulta. Por el momento no tenemos consultas. Lo que sí, Carlos Servini dice, muy buena la iniciativa, felicitaciones Matías. Dejo una pregunta para Matías, ahí vino la pregunta. ¿Tienen Epa. en vista algún otro periférico como para seguir generando un ecosistema para la EDUCIA FPGA? Mira, de momento no hay ninguna implementación hecha, sin embargo, yo muchas veces, aprovechando, ¿no? varios, como vimos ahí en la cajita de ejemplo, ¿no? Había, por ejemplo, un SPI, qué sé yo, quizás se pueda añadir eso como periférico por fuera del procesador nuevamente. Bueno, habría que hacer un poco más de trabajo, pero de momento no hay nada implementado, pero la puerta no está cerrada. Puede ser que aparezcan más cosas. Bueno. Contesta. Carlos, contesta tu pregunta, lo que comentó recién Matías. Si no, cualquier cosa les voy a dejar acá a continuación el mail, que es edufpga@gmail.com, para que se puedan contactar con el equipo de la gente de UTN AEDO, que están con este tema. Bueno, Matías, muchas gracias por la presentación y por transmitirnos tu sabiduría. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, nada, es la primera vez que presento, y bueno, les quiero agradecer por haberme prestado su tiempo y haber participado. Nada, muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones. Gracias a todos, gracias al equipo de UTN. Y nos despedimos hoy, es la última charla de Sala 2, hoy estaría finalizando el SACE, tercer día consecutivo. Así que muchas gracias a todos por la participación. Que tengan muy buen fin de semana.